Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Halil İbrahim Ceylan compartió páginas de su diario personal en sus redes sociales y cada palabra estaba impregnada del nombre de Esla Turkoglu, revelando un amor imposible de ocultar. ¿Qué fue lo que escribió? ¿Por qué decidió hacerlo público? Prepárense porque lo que les voy a contar los dejará con la boca abierta. El actor Halil İbrahim Ceylan sorprendió a todos al publicar en su cuenta oficial extractos de su diario más íntimo. En esas páginas, que parecían escritas con una mezcla de nostalgia y pasión, aparecía constantemente el nombre de Esla Turkoglu. Los fanáticos no tardaron en reaccionar y comenzaron a especular sobre la naturaleza de la relación entre los dos. Cada día pienso en ella, su sonrisa ilumina mis momentos más oscuros, se leía en una de las frases que rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios interpretaron estas palabras como una confesión pública de amor. Lo interesante es que Halil nunca antes había sido tan abierto sobre sus sentimientos. En entrevistas previas, el actor siempre había mantenido una postura reservada. Sin embargo, esta vez decidió mostrar su vulnerabilidad. Quizás es hora de dejar que el mundo sepa lo que mi corazón guarda en silencio, escribió, lo cual encendió las redes sociales. Sus seguidores inundaron los comentarios con mensajes de apoyo, mientras que otros se preguntaban si Esla estaba al tanto de estas declaraciones. Por su parte, Esla Turkoglu no tardó en reaccionar indirectamente. Aunque no mencionó a Halil por nombre, publicó una historia en su cuenta con la frase: a veces el corazón entiende lo que las palabras no dicen. Esta publicación misteriosa no hizo más que alimentar las especulaciones. Los medios de comunicación turcos comenzaron a reportar que entre ambos existía una química innegable desde que trabajaron juntos en proyectos anteriores, y que quizá ahora esa complicidad estaba dando un paso más allá. Los fans, sobre todo las mujeres que siguen de cerca a esta pareja, se mostraron emocionadas. En redes, una usuaria comentó: si esto no es amor, no sé qué lo es. Ojalá lo confirmen pronto porque se ven hermosos juntos. Otra escribió: Halil ha abierto su corazón y eso es admirable, se nota que lo que siente por Esla es real. Estas reacciones multiplicaron el interés y convirtieron el tema en tendencia en cuestión de horas. La prensa, siempre atenta a este tipo de revelaciones, comenzó a seguir de cerca cada paso de los dos actores. Se les vio en diferentes eventos, y aunque intentaban ser discretos, las cámaras captaron miradas que hablaban por sí solas. Un reportero le preguntó directamente a Halil si lo que escribió en su diario iba dirigido a Esla, a lo que él sonrió y respondió: hay sentimientos que no necesitan explicación, simplemente existen. Con esa frase, dejó al público aún más intrigado. La expectación no tardó en crecer, y distintos programas de entretenimiento comenzaron a dedicar segmentos completos a analizar cada palabra de las publicaciones. Expertos en lenguaje corporal revisaron entrevistas antiguas de Halil y Esla, señalando gestos, miradas y sonrisas que ahora cobraban un nuevo significado. Algunos incluso afirmaron que las confesiones en el diario eran la pieza que faltaba para confirmar lo que todos sospechaban: un vínculo emocional profundo que iba más allá de la pantalla. Los comentarios en línea seguían multiplicándose. Grupos de fans abrieron hilos donde compartían capturas de pantalla de las frases más emotivas, mientras que otros recopilaban videos en los que ambos actores aparecían juntos, buscando señales que pudieran confirmar una relación romántica. La frase "su sonrisa ilumina mis momentos más oscuros" se transformó en lema y hasta comenzaron a circular imágenes editadas con esas palabras acompañadas de fotografías de la pareja. Mientras tanto, la industria del entretenimiento turco parecía revolucionada. Productores y directores no podían ignorar el fenómeno mediático. Se comenzó a especular que, de confirmarse el romance, Halil y Esla podrían convertirse en la pareja más influyente de la televisión del país. No solo por la popularidad que ambos ya tenían por separado, sino porque juntos lograban captar la atención de millones dentro y fuera de Turquía.
Un detalle que llamó aún más la atención fue que, tras la publicación de los extractos del diario, Halil comenzó a recibir invitaciones para entrevistas en programas de prime time. En una de ellas, el conductor le preguntó directamente si estaba enamorado de Esla. Con una sonrisa tímida, el actor respondió: el amor es un lenguaje universal, a veces se escribe en diarios, otras se lee en los ojos. Creo que quienes observan con atención ya saben la respuesta. Esa declaración se convirtió en titular de portales de noticias en cuestión de minutos. Por el lado de Esla, aunque mantenía un perfil más reservado, su silencio también generaba conversación. Algunos opinaban que su discreción era una forma de proteger la relación, mientras que otros aseguraban que se trataba de una estrategia para mantener la intriga. Cada publicación suya en redes sociales era analizada al detalle, desde el color de las flores que mostraba en una foto hasta las frases que compartía en sus historias. La prensa internacional tampoco se quedó atrás. Revistas de entretenimiento de países vecinos comenzaron a cubrir la noticia, presentando a Halil y Esla como la pareja del momento. Algunos titulares decían: el amor escrito en un diario que conquistó a Turquía, o cuando la ficción se convierte en realidad, Halil y Esla en el centro de todas las miradas. El impacto fue tan grande que marcas reconocidas empezaron a mostrar interés en ellos como embajadores de campañas conjuntas. Publicistas explicaban que la conexión entre los actores tenía un valor emocional que atraía a la audiencia de manera natural. Una conocida firma de joyería incluso insinuó que podría lanzar una campaña con ambos como protagonistas, bajo el lema "el brillo del amor verdadero". Sin embargo, no todo eran reacciones positivas. Algunos críticos opinaban que la publicación del diario podía ser una estrategia publicitaria para mantenerse en el centro de la atención mediática. Otros, más escépticos, señalaban que las palabras podían ser interpretadas de distintas maneras y que quizá no se trataba de Esla, sino de un recurso literario. Ante esto, los seguidores más fieles respondían con fuerza, defendiendo la autenticidad de los sentimientos de Halil. Lo cierto es que, con cada día que pasaba, la historia adquiría más fuerza. Programas de radio, canales de YouTube y blogs especializados dedicaban horas a debatir el tema. Incluso psicólogos invitados a tertulias televisivas hablaban sobre la importancia de expresar los sentimientos y cómo el gesto de Halil inspiraba a otros a no reprimir lo que sienten. En medio de toda esta vorágine mediática, una pregunta seguía en el aire: ¿confirmarán Halil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu su relación de manera oficial? Por ahora, el misterio permanece. Pero lo que está claro es que el amor, ya sea confesado en un diario o en silencio compartido, tiene la fuerza de movilizar corazones y crear una ola imparable de emociones. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan? ¿Estamos siendo testigos de una de las historias de amor más auténticas de la televisión turca, o se trata simplemente de un juego de palabras que hemos decidido romantizar? El tiempo dará la respuesta, pero hasta entonces, cada mirada, cada frase y cada publicación seguirá siendo un motivo para soñar con un romance que parece imposible de ocultar. Y con esto cerramos nuestro video de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre lo que opinan de esta historia y compartirlo con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes del mundo de las celebridades.